Introducción. Mediante un video se establecerá todo lo visto en esta área tan importante llamada resolución de conflictos. Para ello es necesario conocer sus conceptos, sus tipologías, sus actores de conflicto, sus tipologías y lo más importante, sus métodos de solución. Y para ello será un ejemplo sobre un conflicto y usando uno de los modelos llegamos a una solución. ¿Qué es resolución de conflictos? Resolución de conflictos es el conjunto de conocimientos y habilidades para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta. Las teorías del conflicto se dividen en teoría sociológica de la sociedad y sus conflictos. Consiste en las teorías consensualistas, hace referencia a los conflictos sociales como las situaciones anormales de la sociedad se da ante la alteración del curso normal de la vida colectiva. Las teorías conflictivistas se refieren al conflicto como contradicciones de la vida en la sociedad. Segundo, teoría marxista. Consiste inspirada en los planteamientos de Karl Marx y Federico Engels. La teoría marxista se caracteriza por estudiar la estructura social europea a partir de las clases sociales como estructura de la sociedad. La economía es un factor social que domina el espectro. La misma economía es un elemento fundamental dentro de las teorías que intentan dar explicación al conflicto en la sociedad. Tercera, teoría sociológica conflictivista liberal. Nace bajo la influencia de la teoría marxista. Se reconoce que existen conflictos sociales. Está relacionada con la categorización de las clases sociales. Esta teoría nace en Alemania bajo la influencia de Georg Simmel. Esta teoría se diferencia de la marxista en los siguientes puntos. 1. Reemplaza el concepto de clase social como factor determinante de los conflictos. 2. Desacuerdo con Marx si la producción son causas de conflictos y división de clases. 3. No todo conflicto se basa en intereses económicos. 4. Todo conflicto posee una culminación de una manera u otra. Quinta, teoría sociológica estructural funcionalista. Plantea la interdependencia de los elementos constituidos de la sociedad. Fue promovida por Emile Durkheim, aplicando conceptos darwinistas aplicándolo a lo social, estableciendo un sistema social y cultural constituido en personas que cumplen roles, funciones u obligaciones específicas. Y por último, las teorías volcánicas hacen referencia a la visión del conflicto como un cambio incontrolado en la estructura de la sociedad. Es el resultado de la acumulación de tensiones surgidas de la frustración, la desinformación o desorientación sufrida por gente del común. Este conflicto se convierte en un fenómeno de masas en el momento en el que el orden y el control social se debilitan. Su principal exponente es Chalmers Johnson. Teorías de la violencia. Estas se dividen en varias categorías. Primera, violencia directa o física. Es aquella que tiene como finalidad destruir, neutralizar, herir o matar. Se refiere a agresiones físicas. Se puede generar por diversos factores como discriminación e intolerancia. Segunda, violencia espiritual. Consiste en agredir a un determinado grupo humano desde la misma estructura política o económica. En este caso se refiere a violencia cuando el sistema causa hambre, miseria, enfermedad e incluso muerte a la población. Violencia cultural. Este tipo de denominación suele dar a los procesos culturales que tienen dentro de sí aspectos normativos costumbristas que promueven o justifican la cotidianidad de prácticas violentas. Efectos en el actor violentado. El primer efecto sería la disonancia cognitiva, es decir, consiste en una situación de malestar psíquico que produce en el individuo ante dos o más conocimientos contradictorios. Los agresores deshumanizan a la víctima, tienden a evaluarla asumiendo que no es un verdadero ser humano o simplemente piensan que se merece todo lo que le ha sucedido. Efectos al valor violentado. Haber trauma se refiere a experiencias que dejan una huella negativa en los seres humanos. En lo psicosocial se debe evidenciar el carácter dialéctico de la herida causada por la vivencia prolongada de un suceso terrorífico. Estructura del conflicto. Conflicto histórico. Las sociedades han vivenciado conflictos desde tiempos remotos y han desarrollado formas cotidianas de resolverlos. Se caracterizan por evolucionar de manera distinta a través de los tiempos. Segundo, el conflicto es una expresión de lo social. Es inherente a la condición humana y como tal forma parte de lo social. Tercero, conlleva riesgos y oportunidades. Permite nuevas oportunidades de interacción y comunicación entre las personas pese a los riesgos. Cuarto, múltiples formas de expresión y resolución. Cada sociedad mantiene, transforma y supera los conflictos de manera diferente, dado que estos no son iguales y las formas de abordarlos tampoco lo son. Admite la diferencia y la unicidad, expresa diversidad, también el reflejo de la unicidad de los seres únicos e irrepetibles.
Personas son aquellos individuos que están involucrados en el conflicto con posibilidad de resolverlo. Proceso es la historia del conflicto o la manera como se desarrolla. Problema, el motivo primario que da origen al conflicto y genera confrontación. Tipologías del conflicto se dividen en 1. Conflicto estructural. Parte de un conjunto social en busca de intereses que no son compatibles con el resto del conjunto social al que pertenece. 2. Conflicto de actores. Existen posiciones y objetivos claros. Cada actor asume un rol de defensa de posiciones y objetivos, llevando a los actores a emprender dos caminos opuestos. Intrapersonales son conflictos que se generan al interior de una persona, oposición de creencias, juicios de valor, sentimientos o ideas compatibles. Interpersonales, confrontación entre individuos, forma inherente de la vida social, incompatibilidad de creencias, juicios de valor, sentimientos, liderazgo. Intragrupales, poseen la misma dinámica de los interpersonales, se caracterizan por la intención deliberada de un grupo por debilitar a otro. Cree que necesita más poder y recursos para llevar a cabo sus objetivos. Intergrupales, producidos por grupos antagónicos, no son permanentes. Sentimientos de pertenencia de los individuos integrantes del grupo y la clasificación en una categoría específica. Actores del conflicto son los individuos o personas que presentan o poseen intereses, objetivos, necesidades, expectativas sobre el proceso o resultado de un conflicto. Actores secundarios son los individuos que participan de forma indirecta, por lo general apoyando o sintiendo simpatía por alguno de los actores. Actores primarios participan de forma directa, es el responsable de las consecuencias y el resultado del conflicto. Actores terciarios están por fuera de la esfera de un conflicto específico, son imparciales y no poseen intereses. Los objetivos concretos, objetivos tangibles, pueden ser susceptibles de división, repartición, depende de la satisfacción inmediata de las pretensiones de los actores involucrados. Objetivos simbólicos, objetivos de los actores. Métodos alternativos de resolución de conflictos. 1. Conciliación. Principal herramienta de la sociedad civil para intervenir en justicia. Pone fin a la actuación contravencional. 2. La mediación. Sirve como alternativa para la solución de conflictos. Consiste en la participación de un tercero o externo al conflicto que debe ser neutral. Se caracteriza por no tener costo y ser un proceso flexible. Los actores pueden dar por terminado en el momento que lo decidan. Corresponden a 3 fases. 1. Preparación. Se planea la sesión. 2. Sesión. Conocen a los participantes y requerimientos. Reconocen el conflicto. Se plantean soluciones y hacen acuerdos. Seguimiento y evaluación. Analiza el cumplimiento de compromisos por parte de los actores. Si es necesario, se abre la negociación. Por último, el arbitraje. Es el mecanismo reglamentado y rige, además de personas o grupos personas, a los países integrantes de la Organización de Estados Americanos, mecanismo por el cual los actores involucrados en un conflicto que consideran irreconciliable acuden a un tercero, en este caso denominado tribunal arbitral. Tipos de arbitraje. Derechos. Utilizan basado en la jurisprudencia y las bases legales. Técnicos. Fundan sus revoluciones en conocimientos técnicos de expertos o profesionales especializados que son nombrados como árbitros. Equidad. No basa su decisión en normas o leyes, sino en criterios de justicia de propio pensamiento de la persona que sirve como árbitro. Deberán presentar pruebas necesarias dentro del proceso para que sea registrado como justo. Ejemplo de resolución de conflictos: la violencia intrafamiliar. Hombre o mujer maltratado presenta una denuncia ante la Policía Nacional. Este llevará a los actores a una mediación ante la Comisaría de Familia. Un ejemplo de violencia intrafamiliar sería: Juan golpea a su hermana Sofía debido a que ella lo mandó a lavar la loza, pero este no atendió el llamado. La mujer, iracunda, con un palo lo golpea en las piernas. Juan responde verbalmente y luego jala el cabello y lanza una cachetada. Los vecinos, al oír el ruido, llaman a la policía y esto los manda a una comisaría de familia en donde cumple con las siguientes características. 1. La mediación es flexible y gratis. 2. Los actores son citados y deben llegar a un acuerdo. Para ello se debe llegar a lo siguiente. 1. La preparación. Comisaría de Familia Barrio Galeán, 15 de septiembre con Juan y Sofía. Sesión.
El mediador conoce a Juan y a Sofía en la fecha de citación. Allí se deberá hacer un acuerdo de no agresión y de respeto mutuo. Seguimiento. Mediante los actores, el mediador conocerá si se han cumplido los acuerdos o reabrir el caso en suceso contrario.